Un día lluvioso en la capital de la República. Al parecer el invierno del bueno ya se ha instalado en nuestra jurisdicción provincial. Entiendo que las cosas irán en aumento, pero no es nada extraño. Y debemos asumir esto con una gran disciplina social, especialmente por la forma en que tenemos que conducir nuestros automotores, quienes tenemos el privilegio de circular por las vías capitalinas. Ese es un pedido que le formulamos a nombre de sus hijos. Lo están esperando. Siempre piense en ellos. Las 6:55 de la mañana. Bueno, pues Rafael Correa coloca a Ricardo Patiño en el Ministerio de la Defensa, según la agencia gobiernista Andes. Este es el mayor acto de provocación, no dice eso la agencia. Con un punto seguido, el columnista Martín Pallares dice y agrega: es el mayor acto de provocación desde aquel 30 de septiembre en el que fue a desafiar a los policías insubordinados en el regimiento Quito. La pregunta es, ¿por qué? ¿Acaso está buscando que le ocurra lo mismo que el 30S? Patiño representa todo lo que los mandos militares repudian. Es visto, sobre todo por su cercanía a Correa y su pertenencia al buró político, como enviado ad hoc al ministerio para profundizar la pugna política en la que Correa se haya empeñado contra ellos. Esto se evidenció el 26 de febrero durante la ceremonia de cambio de alto mando. Su militancia ideológica, los antecedentes en el gobierno y su personalidad lo convierten en un ministro nada deseable para las Fuerzas Armadas. Si la presencia de Fernando Cordero fue un espino desde que estalló el caso de los terrenos del ISPA en la gran dimensión de los Amanes, la de Patiño es un cangrejo en la bragueta, dice el periodista Martín Pallares. Las antipatías entre Patiño y los militares durante este gobierno se remontan al menos al 2007, cuando estuvo encargado por 3 días del Ministerio de Defensa tras la muerte de la ministra Guadalupe Larriva. Ella falleció en el accidente de un helicóptero militar. Durante aquellos días, Patiño tuvo roces con el general Gonzalo Meza. ¿Recuerdan ustedes? El señor general Meza, era subsecretario de Defensa sobre temas relacionados con la investigación del accidente. Su actuación en ese tema no le dejó muchos amigos. No le dejó amigos. El historial de Patiño dentro del gobierno tampoco es bien visto por los militares. Su participación en el episodio de los pativideos, ¿recuerdan ustedes? Cuando era ministro de Finanzas. Y el estallido del escándalo de la narcovalija, ¿recuerdan ustedes? Cuando era canciller. Son antecedentes incómodos para los militares. Ni qué decir de aquel otro episodio cuando se hicieron públicos los cables del Departamento de Estado de la Unión Americana filtrados por Wikileaks, en los que Patiño aparecía como posible colaborador y simpatizante de la guerrilla colombiana de las FARC. ¿Recuerdan ustedes? El ministro de Defensa es un representante del Ejecutivo en Fuerzas Armadas y el palmarés de Patiño lo califica mal ante la jerarquía militar. Pero la verdadera preocupación de Correa consiste en colocar en el Ministerio de la Defensa a uno de sus hombres que más se identifica con experiencias políticas, como la venezolana, partidarias de convertir a las Fuerzas Armadas en brazos armados de los movimientos de izquierda que están en el poder. Patiño es del Foro de Sao Paulo,
odia las Fuerzas Armadas y las va a querer convertir en fuerzas de servicio de un proyecto ideológico. Esto lo dijo a Cuatro Pelagatos, un militar en retiro. Y lo repetimos. Patiño, siendo parte del Foro de Sao Paulo, odia las Fuerzas Armadas y lo va a querer convertir en fuerzas de servicio de un proyecto ideológico. Esto dijo a Cuatro Pelagatos, un militar en retiro. En julio del 2013, el ex canciller fue uno de los funcionarios más entusiastas con la creación de la Escuela Militar de La Alba, a la que el presidente boliviano Evo Morales bautizó como antiimperialista. Tenemos la obligación de cambiar la doctrina de nuestras Fuerzas Armadas. Queremos unas Fuerzas Armadas formadas ideológicamente, políticamente, programáticamente y, por supuesto, militarmente, declaró Morales en su discurso durante una reunión del ALBA en Santa Cruz de la Sierra, en la República de Bolivia, en la que estuvo presente Patiño. Patiño también fue uno de los gestores de la decisión de los países del ALBA de retirarse de la Junta Interamericana de Defensa, que es parte de la Organización de Estados Americanos. Tomamos esta decisión porque no tiene ningún sentido. Para lo que ha servido es para convertir a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestras policías, en apéndices de los poderes norteamericanos. Lo dijo allá por junio del 2013, junto a sus homólogos de Venezuela, Elías Jaua, Bolivia, David Choquejanca, y el viceministro de Nicaragua, el señor Denis Moncada. Las evidencias sobre la convicción que tiene Patiño de la necesidad de convertir a las Fuerzas Armadas en aliadas de los proyectos políticos de izquierda saltaron también durante los días previos al paro nacional que hubo en agosto del 2015. Esos días, la asambleísta Lourdes Tibán hizo público un documento que según ella se llamaba el Informe Patiño. En él supuestamente delineaba las acciones que había que tomar para evitar que el gobierno de Rafael Correa sea derrocado. En ese texto decía que era importante convertir a los militares en aliados incondicionales del proyecto político. Convertir a los militares en aliados incondicionales del proyecto político. Venezuela podrá estar cercada, asediada por la alianza de la barbarie, pero tiene dos elementos a su favor que nosotros todavía nosotros no los tenemos. Una organización política de la población de la Venezuela profunda y unas Fuerzas Armadas, por lo menos, su vanguardia antiimperialista y chavista. En este momento en que Correa se halla enfrascado en una pugna con los militares, la llegada de Patiño a la Recoleta es particularmente significativa. Puede ser vista como su deseo expreso de profundizar las tensiones con los militares. Alberto Molina, coronel en retiro, no descarta que Correa esté buscando una asonada militar, un pretexto para dejar el poder, dada la crisis económica en la que se halla el país. Y tampoco sería raro que Correa quiera convertir la pugna con los militares en un tema susceptible de conectarlos nuevamente con sectores sociales. Todo esto es posible. Crónica de interpretación del momento político en el que las circunstancias le han ubicado también a la institución militar. La gran interrogante de este momento es si las Fuerzas Armadas están bajo este asedio. Reconozcamos primero. O sea, cambiemos la pregunta, como intenta Gerardo Apolo Terán,
en una columna que produce hoy Expreso Editorial. Las Fuerzas Armadas bajo asedio. ¿Qué les corresponde hacer a las Fuerzas Armadas ahora que un diligente ministro de la Defensa, señor general Osvaldo Jarrín, se ha hecho ya presente desde el viernes anterior? Creo que el sábado ha ido a Salinas, del sábado acá no conozco los movimientos, pero dicho por otras fuentes que conoció el periodista que le está hablando, Patiño va de a buenas. Patiño va a conquistar. Va en plano de buenito con las Fuerzas Armadas, para usar un otavalenismo. Va como buenito y va a recorrer la generalidad de los cuarteles. Y va a conocer y a reconocer y a replicar discursos de demandas con comprobaciones de que la institución militar en sus niveles medios y bajos, jerárquicamente hablando, pues no han sido adecuadamente atendidos. Por eso es que el compañero Martín Pallares calificó a su crónica de un patiñazo para las Fuerzas Armadas. Requieren, según los ilustres ciudadanos populares de la Revolución Ciudadana y las distinguidas damas que les acompañan, requerían las Fuerzas Armadas un sólido patiñazo. Elaborado ese patiñazo, ¿de qué manera, si usted alcanza a entender la movida política del presidente Correa, general Jarrín? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias, coronel Cobo, por estar aquí. Distinguido periodista Lolo Echeverría, muchísimas gracias, compañero y colega. Mi saludo al coronel Fausto Cobo, igual que al licenciado Lolo Echeverría. Comienzo por aclarar un pequeño lapsus que probablemente se cometió. Todo se refería al viaje de Patiño a Salinas. En un momento, general Jarrín no ha viajado a ningún lugar, porque hubo un momento en que no me nombró equivocadamente. Por eso digo, es un lapsus que se cometió. Le pido mil disculpas si creo que eso di a entender. Yo estoy absolutamente de acuerdo con los editoriales que se han escrito. Y es más, personalmente escribí 3 artículos hace algunos días, hace algunas semanas, en El Comercio, que tienen mucho que ver con lo que ya se ha dicho. Uno de los artículos decía, titulado, Provocación incesante. El otro era, Desestabilización política. Y otro, Agenda oculta. Y creo que los 3 tienen convergencia para el tema que estamos tratando. Porque no solamente que tenemos que reconocer lo que ha ocurrido cuando en el Ministerio de Defensa se ubica a una persona absolutamente leal con los intereses de su partido gubernamental y que nada tienen que ver con los intereses, responsabilidades de quien debe representar a la institución militar, según dice el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Defensa. El ministro de Defensa es el representante político, estratégico, administrativo y legal de las Fuerzas Armadas. Esto jamás ocurrió. Obviamente, cuando se tuvo los primeros insultos, no era otra cosa que identificarse con el primer mandatario para tener mayor simpatía con él. Y la mejor forma de evadir los problemas fundamentales del Ministerio de Defensa, porque hasta la presente fecha no se ha dicho absolutamente nada sobre el daño emergente que varias veces he insistido. Daño emergente sobre la falta de cobertura aérea que tiene el país, sobre los radares y sobre los helicópteros comprados que ninguno vuela. Entonces es más fácil salir por la tranquera del insulto, de la grosería, que dar explicaciones sobre el tema. No digamos de otros problemas graves que vive el país, como por ejemplo, tener una política de defensa
y de seguridad frente al proceso de paz que está viviendo Colombia y que directamente nos concierne, no solamente al Ecuador, sino a la región. No digamos de otros aspectos. Por consiguiente, el momento en que el ministro de Defensa está en imposibilidad de cumplir sus funciones como ministro, manejando adecuadamente los problemas que tiene la institución frente al país, es más fácil entonces identificarse con propuestas absurdas que condujeron, conociendo la personalidad del Ejecutivo, de asumir todas esas responsabilidades y darles solucionando. No sabemos si es planificado o no, pero el hecho concreto, como acaba de mencionar el artículo que usted leyó, el 30 de septiembre el presidente, ¿qué hizo? Asumió y fue a solucionar un problema que no debía sido de su responsabilidad. En esta vez ocurre lo mismo. Trata de solucionar el problema, pero conociéndole su temperamento, no solamente que profundizó, y en esto está la provocación incesante, sino que de apenas un contrato bien establecido, se pasó a sueldos, se pasó a pensiones, se pasó a la jerarquización, se destruyó la moral, que es el principal fundamento de una institución, particularmente de las Fuerzas Armadas. Se trató de temas que no están directamente relacionados con los problemas que trata en el ministerio. ¿Usted se refiere al ISBA general? ¿Al ISBA? El presidente dijo... Los uniformados, las charreteras, las gorras, las armas, no pueden dirigirse en cuestiones que no sean absolutamente inherentes a sus funciones a la sociedad, más aún sin autorización del ministro, del presidente, etcétera. O sea, podría ser, si hay un conflicto, Dios no quiera, CENEPA, etcétera, que salgan a informar, y siempre incluso con permiso de la autoridad civil, que salgan a informar sobre las operaciones, cuánto hemos avanzado, cuestiones técnicas inherentes a sus funciones, pero hablar de cuestiones administrativas, jurídicas, cuestionando al presidente, que le demos lealtad al IFA, yo no sé dónde está eso en la Constitución, dónde está el juramento de rigor. Primero, compañeros, tengan la seguridad que lo que se ha hecho es perfectamente legal. Se pagó de más 41 millones al IFA y no es solo mi derecho, mi deber como presidente recuperar esos valores para beneficio del pueblo ecuatoriano. Y nos han aplicado, perdónenme la expresión, el tontómetro. Y tiene un límite la paciencia. Ellos mismos pidieron, el IFA mismo pidió el informe del procurador, el pronunciamiento del procurador. Y como no le fue favorable, no, hay que ir a juicio. Y cada día una cosa más. Ya basta, compañero. Exa FM. Creo que ratifica lo que yo estoy manifestando. No ha existido un ministro de la Defensa que se haga cargo de ese problema. Entonces el conflicto escalado de lo administrativo a lo político y más aún al conflicto gobierno-Fuerzas Armadas jamás debió existir. Si hubiera existido un ministro de Defensa que maneje la situación, no tiene por qué el presidente y Fuerzas Armadas tener una relación directa dentro de la confrontación, porque hay un intermedio, su representante, pero el representante es de su partido. Entonces, de todo lo que se acaba de decir, el hecho de que los amanes tengan o no razón las Fuerzas Armadas es un aspecto administrativo, y hay un consejo directivo del ISFA para que se pueda manejar el tema. Pero eso no justifica para que se diga soldados, rebélense, o para que se diga puedo gobernar con tenientes, o decir que los baños, que los servicios tienen que ser todos comunes de oficiales, de tropa, no porque se minimice la tropa tiene un altísimo nivel de consideración y respeto. No se puede decir que por meritocracia, en puntajes, los primeros van a ser oficiales y el resto que se vaya a la tropa. No tiene ningún sentido de cordura, ni de conocimiento de lo que es currículum y perfil profesional. Hay un perfil para oficiales, hay un perfil para la tropa, ambos de extraordinaria responsabilidad y atención de las Fuerzas Armadas. Si es que hay que hablar de meritocracia, hay que ver lo que hay en Fuerzas Armadas. Jamás pongo de ejemplo en primera persona, pero por la meritocracia tengo que agradecer a las Fuerzas Armadas que me dio oportunidad de estar un año, no solamente en Argentina, en Brasil, en Francia, en Estados Unidos. Esas son las formas de cómo de meritocracia trata para el perfeccionamiento profesional de sus oficiales, para conocer el alto comando,
para conocer el Estado Mayor y cómo se dirigen a las Fuerzas Armadas. Y no digamos de cursos complementarios, como el de Israel, como el de Inglaterra en el que estuve. Todo esto es meritocracia. Y si vamos a la tropa, tenemos el gran orgullo de poder decir que las Fuerzas Armadas del Ecuador, con nuestra tropa, ha sido varias veces campeón de fuerzas especiales en 20 países que participaban. Eso es el valor de nuestra tropa. Y si vamos a los cadetes, las marcas mundiales de pentatlón militar tienen nuestros cadetes en el mundo. Entonces sabemos tratar en Fuerzas Armadas a los cadetes, a la tropa, a las oficiales. Pero hay que reconocer que dentro de las jerarquías hay categorías. Y lo tienen desde los Boy Scouts. ¿Por qué los Boy Scouts son unos de los que pertenecen al DEN? Otros son los jefes, otros son los instructores, otros son los de los comités, otros son los representantes de las organizaciones de Boy Scouts. ¿Qué? Y no quiero hacer comparaciones con un sinnúmero de instituciones, porque desde la división del trabajo, que no es solamente desde el taylorismo, hablamos desde 4000 años antes de Jesucristo que existen las diferentes estratificaciones de organizaciones sociales. Hay división, por supuesto, porque no todos pueden hacer lo mismo. Acaba de regresar con gran orgullo y manejo ejemplar de lo que es la circunnavegación mundial de la fragata Guayas. 295 oficiales, tripulantes y guardiamarinas no salieron en ningún momento de su gira del mundo a realizar otras tareas que no sea su buque. No solamente como embajadores, sino demostrando que la diplomacia pública existe y es parte de las Fuerzas Armadas. Esa es la forma de cómo se forman. No podemos considerar que un buque como el Escuela Guayas o cualquier otro buque o cualquier otro instrumento y vehículo militar tenga diferenciación solamente para oficiales o solamente para tropa. O todos tienen que haber un solo canchón para oficiales y tropa. Y tal vez el comando, los ingenieros navales, sea por turnos rotativos. Es un criterio absurdo de querer considerar que las Fuerzas Armadas son una institución horizontal, uniforme, igualitaria. Hay jerarquías, hay necesidad de control del mando, de la disciplina, de la moral y de la diferenciación en las diferentes jerarquías. ¿Quiere decir que el presidente está desinformado, coronel Cobo? ¿Quiere decir que el señor presidente está mal asesorado? Porque mire usted que a la vez que el jefe de Estado critica o criticó la opulencia exhibida en el cambio de mando de las Fuerzas Armadas estos últimos días, ha reiterado que no permitirá que la cúpula se pronuncie sobre casos administrativos, por lo que sentenció que si por eso tiene que gobernar con tenientes, así lo hará. ¿Cómo le parece a usted esta búsqueda de conflicto? ¿Podría llamarse? Buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted, un saludo coronel. muy cordial a quienes nos acompañan en el panel. Uno de los temas más críticos durante toda la gestión del correísmo ha sido la designación de ministros de defensa. Allí ha habido una serie de elementos, dejemos a un lado a la señora Larriba por respeto, porque obviamente está fallecida, pero el resto ha sido realmente dañino para las Fuerzas Armadas, por decirlo menos. Allí hay enemigos de las Fuerzas Armadas tapiñados y otros públicamente confesos. Por ejemplo, Javier Ponce escribía permanentemente en contra de las Fuerzas Armadas. Ha habido siempre un debate entre los militares, ¿cuál es el más malo? Claro. Y entonces unos decían, la señora... Pero él no ha sido Escudero, adversario camuflado, más bien ha sido un adversario confeso. Confeso, tapiñados y confesos. Pero ahí ha habido, y otros ignorantes en temas de seguridad y de defensa, absolutamente ignorantes. Entonces la discusión ha sido, ¿cuál es el más malo? O sea, usted dice a nivel de ignoritos. Sí. No de lo que la gente dice ignorantes. No, ignorantes por no conocer. Ya. Sí, por no conocer. Entonces allí ha habido una discusión entre nosotros los militares. ¿Cuál es el más malo? Nunca hemos discutido cuál es el mejor, porque todos son malos. En todo caso, unos han dicho la señora Escudero, que pasó sin pena ni gloria. Otros han dicho el doctor Sandoval, porque es un gran cirujano, pero en Angostura
estaba ahí parado frente a los cadáveres sin saber ni lo que pasaba cuando nos atacó Colombia y cuando estaba el puesto de mando del narcoterrorismo en nuestro territorio instalado. Pero realmente hasta este momento no hay ninguna discusión que quien tiene los méritos para ser el más malo de los malos, se llama Corcho Cordero. Todavía no sabemos qué va a pasar con el que viene, porque realmente él cumple los requisitos de las categorías del séquito de Correa: servil, cortesano, bufón y además ignorante en temas de seguridad y defensa. Por ejemplo, dijo públicamente que las Fuerzas Armadas ecuatorianas no están preparadas para dar seguridad, para proteger a personas importantes, a los funcionarios públicos. Pero no se dio cuenta el Corcho Cordero, que salió como persona no grata declarada por los militares en servicio pasivo, que podemos hablar, porque los otros seguramente también lo sienten, dijo que no se dio cuenta que el comandante actual del ejército ecuatoriano, el general Castro, que comandó tácticamente el ataque o la operación, más bien, borro lo de ataque, la operación militar que se hizo frente al hospital de la Policía Nacional, él era el jefe de la Guardia de la Protección Presidencial. ¿Quiere decir eso entonces? Y en condición de tal subió arriba a darle protección al presidente. Y obviamente hablas del comandante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el general ha estado ganando el sueldo sin hacer nada, porque no está preparado para dar la protección al presidente de la República. Entonces ahí ya se ve cuál es la intención y cuáles son los conocimientos del Corcho Cordero. Pero es importantísimo. Yo he denunciado 9 años la intención de este gobierno y cuál es su naturaleza, la naturaleza antimilitar. Y aquí usted muy acertadamente se refirió, tomando en cuenta a quien escribe artículos, el Foro de Sao Paulo. Yo quiero que el pueblo ecuatoriano vea cómo parece un espejo lo que dice el Foro con lo que pasa en el Ecuador. Y ahí viene ya Patiño en persona, ¿no es cierto? A ver, primero, cambiar el rol y las misiones de las Fuerzas Armadas. Bueno, ya sabemos lo que está pasando aquí. Existe una enmienda constitucional que ya fue aprobada, que es una reforma. Ya existe la ley, ese Código de Seguridad Ciudadana, donde se pretende cambiarlo y desnaturalizar a las Fuerzas Armadas. Ya han convertido de hecho en fuerza auxiliar de la Policía Nacional, porque al decir que somos una fuerza complementaria de la Policía Nacional, quiere decir que las misiones, las tareas se deducen de las principales. ¿Cuáles son las principales? La Policía Nacional. Por consiguiente, nosotros no tenemos tareas prescritas, sino la policía, y nosotros las deducimos de la policía. Fuerza auxiliar, en otras palabras. Muy bien, miren. 2. Desmantelar los servicios de inteligencia militar, dice el Foro de Sao Paulo, al cual pertenece Patiño. Bueno, pues ya están desmantelados. Ya entraron desde hace 9 años diciendo que somos infiltrados por la CIA, insultando agresivamente a la razón, a la historia de las Fuerzas Armadas. 3. Y está la inteligencia en manos del SENAIP, ¿no? Persiguiendo a políticos opositores, en lugar de buscar el tema fundamental de la inteligencia, que es definir amenazas presentes y previsibles contra la seguridad nacional. Y el jefe de ese dispositivo de investigación es un policía. Debe tomar usted en cuenta. Sí, bueno, mire, el séquito. Dejémoslo en el séquito, serviles, cortesanos y bufones. 3. Reducir las capacidades estratégicas, operativas y tácticas. Ya dijo mi general. No se aumenta por capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas. Yo mismo soy el autor de la denuncia con el general Gabela del juicio político por la compra de esos helicópteros chimbos. No se aumentan capacidades estratégicas con helicópteros chimbos, tampoco con radares chinos, tampoco con material que no sirve para nada. 4. Cambiar los símbolos y tradiciones militares por consignas socialistas. Ya lo hemos vivido aquí ahora.
te dice que las ceremonias no sirven, que cuestan mucho. ¿Y cuánto cuestan las sabatinas? ¿Y cuánto cuestan los dispendios de dinero en propaganda de este gobierno? Pero ustedes también dicen que actúan con opulencias. Es que un cambio de mando tiene que ser con tanta opulencia. Aviones supersónicos, subsónicos, helicópteros, la alfombra roja más grande que he visto. Ni el presidente tiene alfombra roja tan grande. ¿Es correcto que un cambio de mando tenga tanta opulencia, tantas cosas? ¿No podemos ser un poco más sencillos, compañeros? ¿No podemos ser un poco más modestos en nuestra ceremonia? Este es también un punto que pongo sobre el tapete para reflexionar y para discutir. Y no permitiré, mientras yo sea presidente, que una democracia, las charreteras salgan a hablar directamente a los ciudadanos sobre cuestiones jurídico-administrativas y más aún, cuestionando a su comandante en jefe, el presidente de la República, compañero. Y si por eso tengo que gobernar con tenientes, así lo haré. Exa FM. Esto es miserable. Esto no tiene nombre. Esto es una aleve agresión a lo que significa la historia de nuestro país y a lo que significan las Fuerzas Armadas. Yo siempre he dicho, y voy a ratificarme aquí, los responsables directos de lo que está sucediendo en las Fuerzas Armadas hasta este momento han sido los mandos, porque los mandos del correísmo han permitido que penetre tanto este odio en contra de la institución y obviamente con sus consecuencias, unos más y otros menos. El último mando, por ejemplo, creo yo particularmente, hay opiniones diferentes, creo que se dignificó con dos acciones fundamentales. La primera, ¿cuál es? Ir a la Corte Nacional de Justicia, cuando, por ejemplo, uno de los ministros que asistía y se sentaba allí junto a los del Alfaro Vive, carajo, en el juicio, era justamente Patiño. Y entonces, cuando no tenemos una justicia independiente, es obvio que tenían ellos, que también fueron activos cuando sucedieron los hechos en la década de los 80, no eran cómplices y encubridores, entonces tenían que ir a la Corte. Y la otra, justamente, no cumplir una orden y decirle al país, a su mandante, que no lo hacen porque es ilegal, porque no están de acuerdo. Ellos eran vocales del directorio, no solamente generales. Entonces no les pueden obligar a obedecer algo de lo que ellos consideran que no les beneficia a sus Perdone, afiliados. coronel Cobo, yo le dejo que termine, pero permítame introducir esto. De todo lo que he leído este fin de semana en columnas de opinión sobre este tópico de Fuerzas Armadas, lo que coinciden muchísimos editorialistas o gentes con pensamiento libre es que la institución militar lamentablemente ha cedido por consideraciones que no han estado adecuadamente explicadas. Y entonces han generado en momentos fisuras internas y fisuras en la tropa, porque el asedio del gobierno ha estado girando y dando rienda suelta, digamos, al objetivo fundamental, que sería ¿qué, coronel? Esta es la parte que tiene que conocer la gente. ¿Cuál es el objetivo final del señor Patiño, del señor presidente, del señor Patiño y de otros claros ciudadanos que aman esta revolución? ¿Cuál es el objetivo final? ¿A dónde quieren llegar? Sería la lectura de los militares pasivos. ¿Hacia dónde nos podría conducir? Voy a terminar 4 cositas porque eso me permite llegar a contestar la pregunta. Quinto, enjuiciar a los militares que combatieron al terrorismo y la subversión. Eso lo dice el Foro de Sao Paulo, para ensuciar el prestigio de las Fuerzas Armadas, para internacionalizar frente a la opinión pública el supuesto operativo que se hizo en la década con el Plan Cóndor y otras cosas. Mire, sexto. Pero ellos niegan estos documentos. No, ellos niegan, siempre van a negar, no ve que no se hacen las cosas que están por debajo de la mesa con transparencia. Mire, aquí viene parte de la contestación a su pregunta, crear condiciones de lucha social
al interior de la institución armada para debilitarla, lucha de clases. Entonces viene el discurso, la tropa sí, los oficiales acá, la tropa es pueblo, los oficiales son antipueblo, esto es así, los baños del uno, los baños del otro, el rancho, y eso entonces cala en la institución, cala en mucha gente ignorante. No es creación del presidente esta. No, esto es del, mira, yo tuve o sea, el presidente Correa ha leído adecuadamente y ha memorizado estos documentos de Sao Paulo. Mire, yo estoy leyendo lo que la cumbre dice, y voy al siguiente. Nombrar autoridades civiles antagónicas a las Fuerzas Armadas para someterlas. Y octavo, la doctrina, cambiar la doctrina para llevar a que justamente se politicen las Fuerzas Armadas y vayan hacia el cumplimiento de otras funciones que no son las naturales. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de la cumbre. Alcanzar estos objetivos. No, estos son lineamientos. El objetivo es debilitar y destruir las Fuerzas Armadas o cooptarlas como ya sucedió en Venezuela, es decir, convertir a las Fuerzas Armadas nacionales en ejércitos populares o en cualquier otra cosa, menos en Fuerzas Armadas, que no se deben a un proyecto político particular, sino que se deben al pueblo, a la nación, al Estado ecuatoriano. ¿Qué prácticas aspira o espera, más bien dicho, usted realice el ministro Patiño para el logro de este último objetivo? Mire, el alacrán, yo aquí varias veces he traído a colación la fábula del alacrán y del sapito. Y entonces el alacrán al final le mata al sapo después de varios, si vino de buenito. El alacrán tiene veneno y el alacrán pica. Siempre será alacrán, esa es su naturaleza. Así que... ¿Y todos los militares saben de estas bondades del alacrán? Mire, ojalá sepan, porque al final de cuentas uno estudia pues el tema de los conflictos, y ahí aparece el alacrán siempre en los conflictos. Nosotros estamos conscientes de lo que se nos viene. Es una ofensiva estructural. Estos lineamientos los han utilizado permanentemente, pero utilizando tiempo y espacio. Se han retardado, por ejemplo, con Angostura, retardó. Por ejemplo, con el 30S, cuando ellos no sabían qué hacer y regresaron a ver, ¿y ahora qué hacemos? Y las Fuerzas Armadas nuevamente volvieron a participar en la política de ese momento, porque ellos escupieron al cielo y les cayó en la cara, pues sacaron de la Constitución el tema de que las Fuerzas Armadas debían participar. Lolo Echeverría nos podría definir lo siguiente. Mucha gente, incluso internamente en la institución militar, o por lo menos los actores pasivos que se llaman, han dicho a veces públicamente o a veces en conversaciones internas, han dicho que las Fuerzas Armadas, como nunca antes, con los dos últimos mandos militares, se han dejado. ¿Usted qué opina, periodista Lolo Echeverría? Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un gusto estar con el general Jarrín y con el coronel Cobo. A mí me parece que el papel de las Fuerzas Armadas en un gobierno de izquierda es siempre conflictivo. Es muy difícil el manejo. Y esto, por supuesto, tiene que provocar problemas y problemas serios. Sin embargo, aquí en el Ecuador hemos salido muy bien librados. En este momento, las Fuerzas Armadas es la institución más respetada por los ecuatorianos de acuerdo con las encuestas. Quiere decir que si se pretendió cualquier cosa, fracasó, no tuvo éxito. Esa es una verdad de la que debemos partir para cualquier cosa. A esa conclusión hemos llegado todos. Claro. Ahora, si esto es verdad, eso quiere decir que no llega tanto el afán del presidente o de Patiño. No puede llegar a tanto. 9 años de gobierno a estas alturas no puede pretender dividir las Fuerzas Armadas, cambiar su naturaleza o azuzar a las Fuerzas Armadas o provocar, como se dice, en busca de un golpe. En este momento, el golpe es tan imposible como la destrucción de las Fuerzas Armadas a estas alturas. Entonces, ¿de qué se trata? Hay que preguntarse.
En mi opinión, se trata simplemente de una retaliación. El gobierno ha actuado así desde hace mucho tiempo y en muchas cosas. Un discurso muy bonito, un discurso muy lógico. ¿Populista? ¿Demagógico? Digamos que de apariencia racional. El problema del discurso populista es que no corresponde con las acciones. Y ha pasado lo mismo aquí. En el discurso casi parece aceptable las razones y los razonamientos que se hacen, pero en la realidad no corresponden las acciones. No puede insultar a las Fuerzas Armadas, un presidente de la República diciendo que un no comandante en jefe, que no puede permitir que hablen las charreteras y las gorras. O sea, es un insulto bajo, es un insulto de retaliación. Y así han procedido en muchos aspectos. Entonces, se trata simplemente de eso y no más. A estas alturas, yo creo que... Al rival hay que menospreciarle, si cabe el término, o hay que tenerle cuidado. Me refiero al mundo civil, me refiero a las propias Fuerzas Armadas, me refiero a la democracia, en definitiva, que es la que está tratando de asimilar este episodio. Lo que pasa es que cuando llega a este punto, se habla simplemente con el capricho, con la vanidad, y ahí se procede entonces con retaliación en contra de todas las cosas que no le agradan. Pero lo fundamental me parece aquí es que se ve unas Fuerzas Armadas sólidas, unidas, porque una de las acciones fundamentales de este gobierno ha sido dividir todas las formas de organización. Y esto, por ejemplo, vemos que no lo ha conseguido en las Fuerzas Armadas. No ha tenido éxito en la institución militar. Exactamente. Eso tampoco me parece a mí aceptable que volvamos nosotros a tener pensamientos macabros como un golpe de Estado, porque ya vimos la experiencia en el caso de Abdalá, de Mawá, de Lucio, terrorífico. Pero creo que las Fuerzas Armadas son conscientes de eso y creo que la peor reacción sería ir por ese camino. Y esto me parece a mí que lo que se impone es el fortalecimiento institucional y el prestigio bien ganado, mantener el prestigio bien ganado de parte de la sociedad. Y subestimar, ¿de qué manera, General Jarrín? Subestimar este cuarto de hora de una animadversión muy, muy dura. Yo creo que no se llega solamente a la animadversión. Concuerdo plenamente con lo que va a decir el licenciado Echeverría. No hay posibilidad de un ruido de sables, de un golpe, pero sí tenemos que reconocer que no es un hecho aislado, no es simplemente los insultos a la institución. Lo que tenemos que reconocer es que hay una situación de crisis esencialmente económica y hay un proceso de crisis de esta revolución ciudadana que, como todas las revoluciones, siguen un proceso. El inicial son grandes obras con un poder duro. De ese poder duro se pasa a la concentración de un autoritarismo, de un abuso del poder. Entonces los insultos no son otra cosa que abuso de poder. Después de que se ha llegado a este nivel, como no se puede solucionar la crisis de otra manera, se comienza a deteriorar, a erosionar esa autoridad ejercida, centralizada, sin separación de funciones. Pero llega un momento en que ni siquiera el insulto, ni siquiera la descalificación de personas, de organizaciones, soluciona. Entonces comienza a buscarse culpables. Ahí viene el golpe económico, el sabotaje, el plan revancha, desde hace 10 años que están investigando y hasta ahora no tenemos resultados. Entonces se buscan culpables y responsables de ese desastre que no se puede manejar. En estas situaciones de crisis que no se reconocen, hay que ver ejemplos en la historia. Churchill, estadista, ¿qué hizo? Integró a la población, la unió y una vez que estuvo cohesionada,
dio la cara y afrontó la situación sin desconocer que hay una crisis. Pero obviamente no podemos esperar que haya un Churchill aquí. Lo que sí tenemos es retaliación, como dice Lolo, división civil-militar, y dentro de los militares, tropa con oficiales, entre oficiales activos, oficiales pasivos. De entre los oficiales pasivos también hay una nueva división, es decir, todo lo dividen. Es la descomposición. Si es que nos comparamos con esta situación política en la que vive el país, yo diría que se está entrando a manejar la teoría del caos. Se desconoce todas las autoridades, organizaciones y estructuras que existan, a excepción la del poder. Y se centraliza más el poder y se tiene más autoritarismo. Esta teoría del caos, obviamente, se reconoce, en la teoría del caos se reconoce que en la confrontación de dos entes, de dos organizaciones, cualquier cambio, por pequeño que sea, en temas y en asuntos esenciales y vitales, conducen a consecuencias incalculables. Por eso en la teoría del caos, lo que se tiene son resultados impredecibles. Puede llegar a lo que quiera. ¿Por qué se ha topado lo más sensible de una institución, como son las Fuerzas Armadas? Además de esa gran aceptación, esa valoración que tiene en el país por su historia, por su desempeño, por su forma de ser de las Fuerzas Armadas, no se la puede afectar en su moral, en su jerarquía. No se puede llegar al insulto procaz y generar una división interna que muy difícilmente podrá en el futuro solucionarse fácilmente al interior de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se le va al soldado a hacerle una valoración de su personalidad, de su desempeño, de su función, si este rato se ha dado lugar a que haya espacios de gente díscola? Hay oficiales que ya salieron a decir socialismo, patria o muerte. No va a pasar mucho tiempo que salga alguien a decir, yo ya me estoy bañando con los conscriptos. ¿Por qué? Se cambia la jerarquía, la disciplina, la cadena de mando por una cadena política. De todos los que no tienen capacidad de sujetarse a los reglamentos militares para poder tener la meritocracia reglamentaria, buscan el camino político para tener mayores oportunidades. Eso es una destrucción de la estructura profesional de las Fuerzas Armadas. Esta ventana abierta dentro de la institución será muy difícilmente solucionable si no es alguien que tenga liderazgo, experiencia, conocimiento y que pueda manejar una institución sin pensar en partidos políticos, sin pensar en los intereses, sea del Foro de Sao Paulo, lo cual considero que tiene un factor fundamental en lo que está ocurriendo. Pero hay que ir más allá del Foro de Sao Paulo, porque no podemos que este foro atribuirle la capacidad geopolítica regional en lo que tiene que ver la creación del ALBA, del CELAC, de la Escuela de Defensa de Bolivia, escuela de defensa que se denomina antiimperialista, anticapitalista y socialista para buscar la segunda independencia de los pueblos de la patria grande. Esto va mucho más allá del Foro de Sao Paulo, porque esto es geopolítica regional. No es porque Cuba esté en el proceso de, digo Cuba, porque es el mentor, él es el mentor del socialismo del siglo XXI, él es el mentor del proceso de paz de Colombia. Esto es una geopolítica regional, de tal manera que contribuye a que potencias extracontinentales entren en Sudamérica. Entonces el acuerdo del centro regional energético de Rusia y Bolivia tiene que ver con la salida al mar que le está reclamando a Chile. Tiene que ver con la anexión que tiene Rusia con Nicaragua por el problema que tiene Colombia con Nicaragua en su mar territorial. Entonces hay un problema geopolítico regional muy grande que no solamente realiza transformaciones en la región, sino que da oportunidad al regionalismo desde el punto de vista de oportunistas. Entonces ahí se aparecen extranjeros que hablan en el país de los nuevos roles de las Fuerzas Armadas, de cómo hay que reestructurar con la visión de la patria grande en el país.
y quieren destruir toda la capacidad que tiene la institución militar. Y no es que no seamos permanentemente atentos a la modernización, al progreso, a la institucionalización. Tengo el gran honor de poder decir, en el año 2005 se hizo el proceso de reestructuración de las Fuerzas Armadas. Y la homologación salarial que fue hecha por mi gestión como ministro de Defensa fue apenas uno de los 5 importantes ejes de la reestructuración de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para lo que se acaba de mencionar. Fisuras dentro de la institución, porque es evidente, toda institución tiene fisuras y hay que mejorarlas, hay que superar, hay que solucionarlas manejando con capacidad y con organización que corresponde a un cuadro de mando integral, que no se sabe lo que existe, no se sabe cómo puede manejarse un cuadro de mando integral, tanto en las Fuerzas Armadas como en el mismo gobierno, de tal manera que no sea el Ejecutivo el que solucione los problemas, el que insulte, el que se apodere de todas las manifestaciones políticas que existan en el país. Esto es de una responsabilidad compartida de los diferentes niveles. Muy bien así el presidente en prohibirles que hablen a los ministros. Y creo que debería volverse a ese nivel, porque cada que hablan generan unos problemas que son incontrolables a nivel político. Y nosotros sí podemos hablar. Los militares activos, para poder hablar, necesitan un representante de Fuerzas Armadas. Por eso, varias ocasiones han tenido que buscar el atajo o colgar en el Internet el desacuerdo que existe del alto mando, o tener que publicar en una situación de crisis política porque no ha habido otra opción, o tener que manifestarse sobre el caso de los terrenos de cualquier otro aspecto porque no tienen representante institucional y político. Esa es la cruel realidad de nuestro país. Pero, como se ha dicho en un momento, no puede existir posibilidad de una desestabilización política, así la creen. Pero esa desestabilización viene del gobierno. ¿Por qué? Porque no respeta las instituciones y porque se quiere gobernar simplemente con una centralización y autoritarismo. ¿No es susceptible de que cristalice, coronel Cobo, el objetivo estratégico el señor presidente o el gobierno de la Revolución Ciudadana, como dice Jorge León, buscando ganar el apoyo de la tropa devaluando a los generales? Sí, es la estrategia de la lucha de clases que ha intentado en todos los sectores de la sociedad y ahora lo está haciendo en las Fuerzas Armadas. El problema está en que en los otros sectores de la sociedad no hay armas de por medio. Ese es el peligro, esa es la irresponsabilidad con la cual se manejan estos temas desde el poder. Allí hay armas y como dijo mi general, como se ha manifestado aquí, el tema está en la indisciplina, en romper las jerarquías, y eso es peligrosísimo dentro de la institución. Nosotros descartamos absolutamente el tema de la conspiración. Ese ha sido un mecanismo de este gobierno permanente cuando está en crisis, cuando quiere distraer la atención, cuando quiere justificar un mal manejo de una crisis, la administración de una crisis de una manera que no es la adecuada, inmediatamente la conspiración. Si no, veamos, 30S, ¿cuál es el máximo individuo, persona que fue puesta allí como que fuera la persona más importante de todo este tema? Fidel Araujo. Terminó con el indulto. ¿Y qué más ha pasado? ¿Dónde están los que querían el poder, toda esa patraña que armaron alrededor del 30S? Perdone, ¿para qué cree usted que le sirvió Fidel Araujo al presidente? Mire, yo tengo un profundo sentimiento de solidaridad con Fidel, porque sufrió las consecuencias y como no encontraron a nadie más, entonces al Fidel Araujo, y buscaban por arriba, buscaban por lado, no encontraron. Y realmente el país sufrió ese terrible desenlace. ¿Para qué le usó el presidente? Yo creo que Fidel Araujo... Sí, sin él conocer, obviamente, ni él haber aceptado. No, Fidel está ahí y dejémosle ahí. Ya yo creo que se acabó el 30S con ese tema. Pero siguiendo a lo que nos ocupa hoy día, con relación a lo que... ¿Qué pasa en las tropas? Es la interrogante que produce... Sí, produce efectos. Por eso no hay que tampoco tomarse esto como que no pasa nada. Sí pasa. Felizmente la doctrina, la estructura de las Fuerzas Armadas es más fuerte
que este intento de este gobierno con el ataque alevoso en contra de la institución es un ataque inescrupuloso. Pero yo debo manifestar, porque se aludió al Foro de Sao Paulo por parte de mi general, sí, yo coincido, geopolítica obviamente tiene un alcance inmenso con temas de manejo e interrelación de ciencias del poder, pero allí un elemento fundamental de la geopolítica regional es el Foro de Sao Paulo. No es todo, pero influye de una manera importante en las decisiones de los gobiernos que participan allí, conviven con los grupos subversivos en este foro. Ya. Allá participan también las FARC, participan todos estos grupos subversivos de la región y del mundo. Lo que tenemos entendido con un poco de convencimiento periodístico, nosotros creemos que el señor presidente no va a cesar en el afán de arrancar un desenlace a todo este episodio. Mira que están solicitando desde la Presidencia de la República, desde el mismísimo despacho del jefe del Estado, una lista de los exmilitares que han participado en el abandono del recinto militar en donde se produjo la última comparecencia del alto mando militar, del señor presidente, afirmando que él recibe las ofensas según la calidad del ofensor y la partida del acto de oficiales en servicio pasivo son inmerecidas condecoraciones que han puesto en mi pecho, eso ya lo dijo en un par de discursos anteriores. Pero el señor presidente no va a quedar allí, está encaprichado, y ya lo conocemos. Imagínense ustedes 9 años de actuar y de observar sus caprichos. A uno le queda ya una retentiva de que no es un hombre que da paso así porque sí y pone un fin y acabóse a los escenarios que él arma. Él llega hasta las últimas consecuencias. Entonces, me temo que en un momento dado el nuevo alto mando, que hoy disimulará esto de que va a gobernar con los tenientes, que es una grosería bastante manifiesta. Sí, bastante. Y esto que ha dicho de las charreteras y todo lo demás. Ni todos los santos aguantarían, pues no. Pero no quiere caer la institución militar en la trampa que le tienden los rápidos asesores de un golpismo buscado. Entonces, esta parte me parece que en calidad de civiles debemos analizarlas. ¿Qué es lo que puede haber, primero, como intencionalidad del señor presidente de la República? ¿Qué quiere el presidente? Dice, el más humilde de los servidores de nuestro país y de los hijos de esta patria. ¿Qué quiere el presidente? Creo que quiere que le echen del poder. Ya lo han dicho todo el mundo, este es un comentario general, pero como no logra ese objetivo, ¿a qué más puede recurrir el jefe de Estado? Perdona, Lolo, por la pregunta. Sí. La respuesta la tengo muy clara. Alguna forma de terminar bien, eso es lo que busca. Es decir, el problema de un gobierno autoritario es cómo salir. Ese es el problema ahorita. Entonces removerá todo, intentará por todas las vías. Y se va a topar, por ejemplo, con los señores de negro que salieron del recinto militar. Eso es remover las piedras. Ya no va a pasar nada con eso, porque se va a topar con la inercia de una institución que sobrevivió porque no pasó lo que pasó en Venezuela. Esto se intentó algún momento, pero fracasó. Y fracasó por los gestores políticos. Entonces, ahora lo que se busca es cómo terminar bien en medio de una crisis que avanza y se come el capital político. Entonces, ahí lo que habría que adelantar es de que no hay fórmula que termine esto sin pagar el precio. Hay que pagar el precio de la crisis económica.
Y por eso he dicho yo también que desde el punto de vista electoral será elegido el que garantice castigo para los autores de la crisis. Esto es lo que hay que ver, y de aquí en adelante este es el panorama que hay que observar y no detenerse en lo que se quiso hacer y no se pudo, en retaliaciones, en caprichos, en ese tipo de cosas. El país tiene que obligarse y obligar a defender y terminar institucionalmente y sobreponerse a esta crisis aprovechando lo que queda de la institucionalidad. Pero usted, señor presidente, tiene que terminar su periodo. Sería más o menos la frase que los militares podrían, de alguna manera, hacerle conocer al señor presidente de la República. Sería... Bueno, el epílogo eco. que se aspira que sea tranquilo, que sea de paz, creo que tendría dos consideraciones. Si es que recurrimos a la teoría del caos, es impredecible, no se sabe lo que puede ocurrir. Eso es lo grave. Así como salió, o puede salir, mejor dicho, puede salir un oficial a gritar socialismo, patria o muerte, puede salir un oficial o un general que se esté bañando con conscriptos. Puede ocurrir. Esto es impredecible. Pero ¿qué es lo predecible, lo necesario, lo que aspiramos? Que haya paz, que haya cordura, respeto a la institución, respeto a las leyes, que no son hechas por la misma institución, son hechas por el pueblo ecuatoriano. Y sobre esas leyes se rige Fuerzas Armadas Profesionales. Entonces la salida puede ser siguiendo el modelo del cisne negro. ¿Qué significa? Que hay que buscar cómo eliminar todas esas confrontaciones, buscar las causas de los problemas. Y la institución tiene que realizar una reconfiguración de su proceso de reestructuración. Sobre los terrenos hay que ver cuál es la salida. No sabemos, no es que el que gana sobre los terrenos, sino sobre los problemas que existen, ese y muchos otros, que sobre el rancho, que sobre temas, son problemas que pueden manejar las Fuerzas Armadas. Manejaron la guerra del CENEPA. No van a poder manejar esto del rancho. Tiene que entonces la institución retomar el cauce que corresponde, evitar todo desmadre, porque eso es incalculable de lo que pueda ocurrir. No cabe, perdone, coronel Cobo, no cabe un reclamo de la actual cúpula militar por estas últimas grotescas posiciones que ha adoptado, literalmente manifestado el señor presidente de la República. El presidente de la República está picado. ¿Y qué significa eso? En el barrio se dice cuando alguien, el jefe, el machote del barrio sale y algún ciudadano por ahí ya no le obedece o le reta, entonces el jefe del barrio entonces pica, y entonces ahí desde el poder del barrio quiere él ejercer su autoridad, y entonces a los soldados que en un acto de decencia, de rechazo a esta campaña de insultos, se levantan de la tribuna de la ceremonia. No vamos a permitir que nos venga a insultar en nuestra casa propia, dijeron de alguna manera, ¿no? Malcriaditos, pero obviamente en un ambiente histriónico, con risitas y con todo sus ademanes que siempre hace para burlarse desde el poder, mostrando la prepotencia. Y no dice malcriados, dice malcriaditos. Entonces ese hito es un diminutivo. Él está ahí en el poder y puede decir a los generales, a los coroneles, a los oficiales que pelearon en el CENEPA, que dieron gloria a este país, claro, malcriaditos. Entonces hay que decirle también, como en el barrio, desde nuestro punto de vista y en primera persona, los soldados no son malcriados. En general, en un sistema de reclutamiento de méritos, se ve también la familia. Ahí ven si tienen principios, no tienen principios. Entonces los soldados sí tenemos principios y valores. Nuestros padres siempre nos han dado ejemplo de actuaciones dignas,
Entonces ahí habría que ver. Ustedes llegaron a los cuarteles Claro, con una sólida formación. Dejémosle a la sociedad ecuatoriana que diga cuál es el malcriado. Lo de Hito sí le podemos Y Lolo, mandar ¿a él. qué más puede acudir el presidente de la República si quiere armar el zafarrancho? Esto me parece a mí que siempre hay el Porque riesgo, está picado, como dice el como coronel dice Cobo. el general, el riesgo del caos. Sí, me parece que es un riesgo. Pero contra el caos está el orden. Y me parece a mí que esto es lo que... El se orden, va- la estructura, la unidad. la institucionalidad en Eco. en ese sentido. Claro. Porque, mire, no son las Fuerzas Armadas la única institución que está en problemas. Ya, todos estamos en las mismas, porque están los gremios, los sindicatos, la prensa, todos han sido divididos, todos han sido insultados, todos son conducidos a que se manifiesten a favor o en contra, que es el modo de dividir. De manera que hay el riesgo de que las instituciones colapsen con esta estrategia. Esto se hace, por supuesto, en los gobiernos autoritarios para mantener un poder absoluto, un poder único. Pero hay una inercia de las instituciones que han funcionado, y unas más que otras, pero todas tienen una reserva que tiene que salir en la etapa última, en la etapa de crisis. Y por eso me parece que el presidente de la República tiene un riesgo grave en esto. Y es que, como decía Marx, la historia se repite dos veces, una como tragedia y otra como comedia. En este caso, la tragedia ecuatoriana corre el riesgo de que termine en el ridículo. Es decir, si la opinión pública, por ejemplo, ya sabe qué es lo que está pasando, ya sabe qué hilos se mueven, entonces va a empezar a reírse, va a terminar en el ridículo. Ese es el riesgo más grande, en mi opinión. Muchas gracias, caballeros. Muy buenos días. Esta es Democracia, la noticia libre. Nosotros informamos. Usted es el que decide. Mire